buenos días, niños. Yo soy Miss Tania Orona, maestra de primero y segundo grado de primaria. El día de hoy veremos el tema de español, el cuento. Bueno, niños, el día de hoy veremos en nuestro libro el tema del cuento. ¿Y qué tiene como objetivo? Bueno, que ustedes aprendan a identificar las partes del cuento, ¿sí? Todos hemos leído cuentos, nos los han leído en las noches nuestros papás o tenemos cuentos en nuestro recámara, en nuestro cuarto, en nuestra sala. ¿Para qué? Pues para practicar la lectura. En nuestro salón tenemos un lugar específico para lectura donde podemos encontrar cuentos de amor, de aventura, de terror, ¿verdad? Por lo general, en los cuentos, esta es una narración breve donde existen varios tipos de cuentos, ¿verdad? Donde también hay personajes, encontramos las hadas, los príncipes, las princesas, las brujas malvadas, etcétera, etcétera. El cuento tiene tres partes. Está el inicio. En él es la primera parte del cuento, en ella se dan a conocer los personajes y dónde inicia la historia. Por lo regular empiezan con: había una vez en un castillo una princesa encerrada por una bruja y está esperando a que llegue el príncipe, ¿verdad? En la primera parte de nuestro cuento nos platica quiénes son los personajes que van a aparecer, quiénes son los que van a estar en ese cuento, ¿verdad? Ya sabemos, un príncipe, una princesa y una bruja. La segunda parte de nuestro cuento es el desarrollo y en él se encuentra más bien ahí, ese es el momento donde se desarrollan los sucesos o los problemas de la historia, donde inicia la aventura, ¿verdad? Donde nos dice si la niña comió la manzana y qué le pasó después, qué pasó con la zapatilla que se quedó en la escalera, o qué pasó con aquel lobo que sopló y sopló y sopló. Esa es la parte del desarrollo, donde nos platica aquello que va a suceder y nos cuenta todas las aventuras de esa historia. Por último, tenemos el final. En el final es la última parte de nuestro cuento, donde se da por terminado la historia. Algunas veces puede ser triste, pero por lo regular casi todos los cuentos son felices y termina en "y vivieron felices por siempre" o colorín colorado. Ahorita, para entrar un poquito a los cuentos, vamos a ver un video acerca de un cuento corto donde vamos a identificar las partes del cuento. Ricitos de oro y los tres ositos. Había una vez una casita en el bosque en la que vivían Papá Oso, que era grande y fuerte, Mamá Osa, que era muy dulce, y el pequeño osito. Todas las mañanas, antes de desayunar, salían los tres juntos a dar un paseo por el bosque. Un día, durante ese paseo, llegó una niña hasta la casa de los tres osos. Estaba recogiendo setas en el bosque, pero se había adentrado un poco más de la cuenta. ¡Pero qué casa tan bonita! ¿Quién vivirá en ella? ¡Voy a echar un vistazo! Era una niña rubia, con el pelo rizado como el oro, y a la que todos llamaban por eso Ricitos de Oro. Lo primero que vio es que había 3 sillones en el salón. Se sentó en el más grande de todos, el de Papá Oso, pero lo encontró muy duro y no le gustó. Luego se sentó en el mediano, el de Mamá Osa, pero le pareció demasiado mullido. Y después se sentó en la mecedora del pequeño osito. Aunque era de su tamaño, no tuvo cuidado y la rompió. Luego entró en la cocina y encontró 3 boles de avena. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Decidió probar un poquito del más grande, el de Papá Oso, pero estaba demasiado caliente y se quemó. Probó del mediano, el de Mamá Osa,
pero lo encontró demasiado salado y tampoco le gustó, de modo que decidió probar el más pequeño de todos. ¡Qué rico está! Está muy dulce, como a mí me gusta. Así que Ricitos de Oro se lo comió todo entero. Cuando acabó, le entró sueño y decidió dormir la siesta. En una habitación encontró 3 camas. Trató de subirse a la más grande, pero no llegaba porque era la cama de Papá Oso. Probó entonces la cama de Mamá Osa, pero la encontró demasiado mullida, así que acabó por acostarse en la cama del osito, que era de su tamaño, y allí se quedó plácidamente dormida. Entonces llegaron los 3 osos de su paseo y rápidamente se dieron cuenta de que alguien había entrado en su casa. «¡Alguien se ha sentado en mi sillón!», gritó Papá Oso enfadado. «En el mío también», dijo Mamá Osa con voz dulce. «¿Y alguien ha roto mi mecedora?», dijo el pequeño oso muy triste. Entraron en la cocina y vieron lo que había pasado con su desayuno. «¡Alguien ha probado mi desayuno!», gritó Papá Oso enfadado. «Parece que el mío también», dijo Mamá Osa con voz dulce. «¿Y alguien se ha comido el mío?», dijo el osito muy triste. De repente, el pequeño miró hacia la habitación y descubrió a su invitada. «¡Mirad! ¡Hay una niña en mi cama!». Justo en ese instante, Ricitos de Oro se despertó y al ver a los 3 osos delante de ella, saltó de la cama y echó a correr lo más rápido que pudieron sus pies, dejando atrás incluso sus zapatos. Los 3 osos se pusieron a reír. Fin. Ok, niños, después de ver el video de Ricitos de Oro, nos dimos cuenta que también podemos identificar las partes de ese cuento. Nos dice el cuento que inicia en un bosque donde viven 3 ositos en una casa, ¿verdad? Ese sería nuestro inicio. Ahí nos está presentando a 3 de los 4 personajes. Nos cuenta que mientras los ositos terminaban de hacer sus quehaceres del día, se van de día de campo y dejan su casa sola. Pero resulta que por ahí anda una niña que se llama Ricitos de Oro, que es muy traviesa. Y llega y se da cuenta de lo que pasa, ve esa casa y entra a ver qué es lo que hay dentro de esa casa. Bueno, la niña, como es muy traviesa, anda revisando de aquí para allá qué es lo que encuentra en la casa. Este sería mi inicio, presentar a mis personajes, que sería Mamá Osa, Papá Oso, Hijito Oso y Ricitos de Oro. En el desarrollo me dice que Ricitos de Oro entra a la casa y ve una mesa con sopa y se la come. Ve unas sillas y se sienta, pero ¿qué creen? Que rompe una de esas sillas. Entonces, no conforme con eso y como se sentía cansada, se fue a dormir a una de las habitaciones. Pero ¿qué creen que pasa después? Llega Papá Oso a la casa, llega Mamá Osa y llega el osito y se dan cuenta que alguien entró a su casa. Aquí es donde vemos la aventura o el suceso de la historia. Aquí es nuestro desarrollo, donde existe ya un problema. Ellos se dan cuenta que alguien entró a su casa. ¿Qué pasa al final? Bueno, entran los ositos, revisan qué les hace falta en su casa y al final entran a la casa, a la recámara y se dan cuenta que hay una niña dormida. La asustan y la niña sale corriendo, que es mi final, donde los 3 ositos se quedan parados fuera de su casa riéndose de cómo la niña salió corriendo asustada al verlos, porque ella pensó que nadie vivía ahí, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro inicio, desarrollo
y final de nuestro cuento que vimos. Espero y les haya gustado nuestro cuento. Como actividad vamos a inventar un cuento, ¿sí? Ahorita voy a pedir participaciones y vamos a ir formando nuestro cuento. Vamos a usar después un color rojo o azul y verde para identificar las partes de nuestro cuento. Espero y les guste el tema y sacamos nuestros libros para poder trabajar.